bienvenidos a esta cuarta jornada del Festival Getafe Negro de 2019. Estamos en uno de los actos centrales del festival, diría, porque, entre otras cosas, como sabrán, Noruega es nuestro país invitado en esta edición de 2019 y tenemos aquí con nosotros a los dos escritores noruegos que nos acompañan en el festival. Y también tenemos acompañándoles a Ragnar Jonasson, un autor islandés, que bueno, es otro país, es otra lengua, es otra cultura, pero está cerca y a fin de cuentas los tres forman parte de ese fenómeno literario que representa la novela negra nórdica. He mencionado el nombre de Ragnar Jonasson, que está al extremo de la mesa. A su lado está Jon Esbo, a quien seguramente conocen muchos de ustedes, y junto a mí Ruth Lillegraven, que es una autora que representa la novela negra noruega más joven y más reciente. De hecho, es casi una recién llegada a la novela negra desde otros espacios literarios, en concreto desde la poesía. Por presentarlos muy brevemente, para aprovechar el tiempo y no extenderme en demasía, en la web del festival tienen una pequeña ficha. Pues Ragnar Jonasson es autor de una serie que comienza con el libro que tienen ahí, La sombra del miedo, que está recién publicado por Seix Barral en España. Es un autor traducido ya a otras lenguas, que ha tenido además éxito y reconocimiento fuera de sus fronteras, en Estados Unidos, entre otros lugares. Es jurista de formación, creo que ha ejercido la abogacía, él me corregirá si me equivoco, o la ejerce, no sé si la sigue ejerciendo. Y además es un experto en el género, en su condición de organizador de un festival de novela negra en Reykjavik. Junto a él está Jon Esbo, que es autor de la conocidísima serie del detective Harry Hole, una serie que tiene ya 12 títulos, con el último que se acaba de publicar en España, Cuchillo, y que ha conseguido trascender no solo las fronteras de Noruega, sino llegar a muchísimos países y muchísimos lugares. Es un autor traducido a medio centenar de idiomas y conocido en todo el mundo. Sus obras se han adaptado al cine. Bueno, pues no necesita mucha más presentación. Ruth Lillegraven, como decía antes, es la autora de esta novela, En el fiordo profundo, que es su primera novela negra. Tiene una experiencia previa como poeta y también tiene una experiencia profesional previa en la administración pública, de la que hay quizá alguna traza en la historia que cuenta en El fiordo profundo, donde uno de los personajes también es una alta funcionaria de un ministerio noruego. Bueno, con ellos vamos a hablar inicialmente de sus libros y también en general, o de una manera un poco más amplia, acerca de ese fenómeno de la novela negra nórdica y de su momento actual, de cómo lo perciben ellos desde su experiencia, desde su trabajo como escritores y también desde su experiencia como lectores. Voy a primero hacerles una pregunta a cada uno de ellos para que nos hablen un poquito más en detalle de su libro y luego ya pues plantearé cuestiones más generales. Comenzando por Ragnar, voy a situar brevemente la historia que cuenta su novela es la de un joven policía islandés al que destinan a una pequeña población en el norte de la isla, una población tan pequeña que tiene 1.200 habitantes. Eso pues a lo mejor son 3 o 4 manzanas de Getafe, ya tendrían más habitantes que esa población. Es una población que se llama Siglufjordur, él lo dirá mejor en islandés ahora, que es un sitio real, un sitio que existe. Pueden viajar virtualmente a él porque ahora tenemos acceso a todo, como saben. Incluso alguien con quien hablaba antes ha estado allí. Es un pequeño pueblo pesquero al que se llega a través de un túnel de un solo sentido. Bueno, en esa comunidad tan pequeña, es a donde va destinado el protagonista, un joven policía que se llama Aritor, a un pueblo donde supuestamente nunca pasa nada, pero es llegar este hombre y empiezan a pasar bastantes cosas. No voy a contar mucho más. Me gustaría preguntarle en primer lugar a Ragnar cuáles son las razones por las que ha decidido situar una historia criminal en una comunidad tan pequeña y que imprime un carácter tan marcado a la historia que cuenta.
Yes. Muchas gracias y gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Sigufjord, que es el pueblo donde creció mi padre, es donde viven mis abuelos y es un lugar donde todavía tienen su casa. Vamos bastantes veces. La primera vez que fui creo que tenía 6 meses y voy varias veces al año a este lugar. Entonces para mí es un segundo hogar. Cuando pensé en esta novela, pensé que para mí era el mejor lugar para situar la novela porque lo conozco bien. Es un lugar bastante pintoresco y también está muy aislado, como has dicho. El único acceso es a través de un túnel en la montaña y tiene grandes contrastes porque en verano las noches son largas y luminosas, casi no hay oscuridad, y en cambio en invierno solo hay oscuridad y mucha nieve. De noviembre a enero no hay luz del sol porque las montañas son muy altas. Entonces tiene todos estos elementos que pensé que podían funcionar y también una pequeña comunidad que funciona también para la novela negra. Y en invierno se pueden dar avalanchas en la carretera que aíslan al pueblo. Y esto sucede en el libro, por supuesto. Así que para mí era un lugar bello con mucho potencial para una historia. A la población por haberle permitido utilizar esa comunidad y una advertencia que es que la historia no tiene absolutamente nada que ver con la realidad del pueblo. Supongo que con eso se ha ahorrado suspicacias o reacciones negativas por parte de los habitantes, pero ¿cuál ha sido su reacción al verse convertidos en el centro de una historia que además ha trascendido las fronteras de Islandia y que se está convirtiendo ya en una serie criminal con lectores internacionalmente? A mí me sorprendió mucho lo bien que lo acogieron, porque son 5 libros de esta serie y mueren muy pocas personas, son historias bastante oscuras, así que para la población habría sido muy fácil que no les gustaran los libros, pero en cambio han sido muy positivos y creo que ha tenido muy buena acogida y que agradecen tener a toda una serie situada en su pueblo. Pero mi familia también es del pueblo. Así que tal vez me dan un distinto trato que si fuera extranjero o ajeno al pueblo. Pero de momento mantenemos una relación magnífica. Hay un hotel nuevo en la ciudad. No sé si es consecuencia del éxito de la serie literaria, si ha incrementado el turismo en la ciudad. Eso me encantaría. No. Ha entrado mucho dinero en el pueblo, sobre todo por parte de un dinero que se ganaba la vida en las pesquerías y cuando fue ya más mayor se dedicó a crear hoteles, campos de golf, etcétera. Así que ahora tenemos muchos turistas. Así que no se debe a mí, pero creo que también hay gente que acude a causa de los libros y eso me encanta. Cuando aparecen en el pueblo sacándose una foto con mi libro. Tenemos incluso un pequeño tour para que los visitantes puedan caminar alrededor de las casas donde está ubicada la novela. Islandia a Noruega y a Oslo en particular, que es donde trabaja Harry Hole, el personaje de Jon Esbo. Bueno, seguro que entre quienes nos acompañan hay lectores que conocen de sobre la serie. Sí me gustaría, ayer tú y yo además tuvimos ocasión de hablar largamente sobre el último libro, pero sí me gustaría pues pedirte que nos contaras un poco cuál es la intención detrás de esta nueva historia de Harry, que como ayer comentábamos, en cierto modo
supone una vuelta de tuerca y un tour de force para el personaje. Es un personaje que desde su nacimiento literario se ha visto enfrentado a situaciones extremas, a situaciones en las que, ayer comentábamos también, en cierto modo el autor maltrata al personaje, pero esta novela quizá va un punto más allá. ¿Por qué este punto más allá al que llevas a Harry en esta 12ª entrega de la serie? Creo que la serie no entra solo en novela negra, sino también en la tragedia. Entonces, cosas terribles tienen que ocurrir. En la serie, Harry ha pasado de estar detrás de las cámaras a estar delante. Es el centro de atención desde la primera página. Y aunque Harry en la primera novela vivía feliz con el amor de su vida, Rachel, a las afueras de Oslo, en la parte pija de la ciudad, y trabajaba como profesor en la academia de policía en Oslo y estaba muy feliz con su vida, pero siendo Harry sabe que no puede seguir todo bien. Así que al final de la novela anterior dice que ya podía escuchar el hielo crujiendo bajo sus pies, que estaba sobre esta fina capa de hielo y que sabe que va a caer en el agua helada y oscura. Y de esto va esta novela. Se ha roto el hielo y está en el fondo del agua. Rachel lo ha echado y vuelve a beber. Y se ha trasladado de nuevo al edificio donde solía vivir, no al mismo apartamento. Este apartamento que tiene ahora es más pequeño y un piso por debajo de donde solía vivir. Así que es también una metáfora de que está todavía más en lo profundo y en lo oscuro de lo habitual. Es un buen punto para empezar una novela. Empiezas desde muy abajo y solo se puede subir. Pero en esta novela, Harry empieza en el fondo oscuro y las cosas solo empeoran y después se va directo al infierno. Así que para mí como escritor, después de pasar tantos años con Harry, para mí él fue el libro más difícil de escribir. Me han gritado ya antes por hacer pasar a Harry un infierno. Me han preguntado por qué torturo a mi héroe y mi única excusa es que es ese tipo de historia. Es un personaje trágico, le van a suceder cosas malas. Nunca había llegado a esto y nunca lo volveré a hacer. Si os gusta Harry, no leáis esta novela. Si os gustaría ver a este tipo torturado, leed el libro. Bueno, de esta dimensión de personaje trágico y de la influencia de la tragedia clásica en tus historias, y en la tragedia clásica, la tragedia ática, la tragedia griega, los héroes, los protagonistas sufren grandes males y esos grandes males acaban cayéndoles encima porque hay algo que hacen que en cierto modo no es correcto, no es deshonroso. Es deshonroso, no es correcto. Hay un comportamiento en ellos que en cierto modo atrae los males sobre su cabeza. También ayer comentábamos en la conversación que hay unas cualidades que son comunes al criminal y al investigador y que tienen que ver con el predominio, a lo mejor, del lado
psicopático, sobre el lado neurótico en ambos casos, ¿no? En cierto modo, Harry se busca el mal que tiene. Me pregunta si Harry se busca los males. Atrae sobre sí todas las desgracias que le suceden. If he is sort of if he's looking for trouble. Sí. Okay. Sí. Una de las razones por las que Harry es un solitario y que le resulte tan difícil vincularse con las personas a su alrededor es la experiencia de su vida. Era un niño cuando su madre murió y, como muchos niños, se culpó a sí mismo. Y sospechas que eres el responsable de que pasen cosas malas. Su novia de la adolescencia se suicidó porque estaba deprimida y no se le puede culpar, pero tiene esta experiencia en la vida Harry, que cuando se acerca a alguien se lo roba. Es como el mordisco de un vampiro. Creo que parte del motivo por el que él persiga a asesinos y que busque esta satisfacción perversa al perseguir a asesinos es que se está persiguiendo a sí mismo. Está persiguiendo al fantasma de sí mismo. En muchas maneras, Harry se siente más vinculado con los delincuentes que con sus compañeros. Por ejemplo, puede entender el extraño hecho de que los asesinos en serie sientan esta felicidad al asesinar, pero también que sea un anticlímax y que tengan que volver a hacerlo. La caza tiene que continuar. Esto también le sucede a Harry. Es lo único que le hace levantarse por la mañana. Bueno, era lo único hasta que conoció a Rachel. La pregunta para toda la serie es: ¿existe el mal? Todas tenemos la semilla del mal, estemos en el lado bueno de la ley o fuera de la ley. ¿Y cuál es la naturaleza del mal? ¿Existe el mal, de hecho? ¿O es la ausencia de bien? ¿Es la maldad un comportamiento social? ¿Es el estado natural de las cosas? La ley de la selva. Y solo la sociedad y la civilización plantean problemas ante el mal. Que no están muy lejos, que nos llevan a pensar así. En cuanto desaparece el peso de la ley o desaparece el peso del orden, la barbarie avanza con mucha rapidez, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que sucedió en los Balcanes, en muy poquito tiempo, como un país que funcionaba de una manera razonablemente ordenada se convirtió en un campo de batalla para la barbarie, o bueno, lo que ha pasado en las calles de Barcelona la semana pasada, en cuanto alguien se ha adueñado de ellas y ha hecho sentir que la ley no tenía peso, sencillamente se ha puesto a incendiarlas y a cometer todo tipo de actos violentos con muchísima rapidez y de
forma muy extrema, ¿no? Así que es posible que sí, ¿no? Que los seres humanos seamos en el fondo todos, esa fiera que solo está refrenada porque tenemos esos límites, ¿no? Bueno, yo quería también hablar un poco con Ruth sobre su novela y, bueno, por situar también a quienes nos escuchan y lo hayan leído. En El fiordo profundo comienza con un matrimonio al que aparentemente las cosas le van bien. Él es médico en el gran hospital que hay en Oslo, ella es una alta funcionaria en el Ministerio de Justicia, tienen 2 niños, tienen una vida razonablemente establecida y organizada, y en ese matrimonio en el que todo aparentemente está bien, o por lo menos tienen un éxito profesional y un buen nivel de vida y un desahogo y una familia, y lo tienen en principio todo, pues enseguida empezamos a advertir que lo que hay es algo muy diferente. Es un matrimonio que oculta muchos fantasmas en sus armarios, cada uno tiene los suyos, y además en la vida de ambos irrumpe de alguna forma el desorden. En la vida de él, porque se produce un crimen en el hospital en el que trabaja, llega un niño aparentemente maltratado por sus padres que muere como consecuencia de las heridas que tiene, y muy poco después el padre aparece asesinado, además con una herida de bala. En el caso de ella, pues está intentando sacar adelante una ley para que cuando se produzcan indicios de abusos haya protocolos que permitan ayudar a las víctimas, y se encuentra con que esa ley pues no es políticamente oportuna en ese momento, y todo el trabajo que ha hecho prácticamente se tiene que deshacer de él. Hay un retrato muy descarnado de la política y del poder. De hecho, la protagonista trabaja en relativa proximidad con el ministro del ramo y tiene un retrato demoledor de lo que es un ministro. Viene a decir algo así, estoy citando de memoria, como que el ministro se dedicaba a hacer declaraciones a los periodistas, poner cosas en Facebook, y que hacía poco más, ¿no? que lo que era la gestión del departamento la hacían los secretarios de Estado con los funcionarios, ¿no? El ministro básicamente estaba para decir tonterías a las cámaras y poner tonterías en las redes sociales. Es un retrato muy duro. No sé si tiene que ver con alguna experiencia de la autora, ahora nos lo dirá si quiere. Pero bueno, con esos 2 personajes y con una técnica narrativa curiosa, porque hay varios personajes en la novela y todos ellos hablan en primera persona. Es decir, es una alternancia de relatos siempre en primera persona, donde están no solo los 2, el marido y la mujer, los 2 miembros del matrimonio, sino también otros personajes que aparecen en la historia, como un enfermero, bueno, otra mujer que trabaja en el hospital. En fin, todos los personajes tienen la ocasión de hablar en primera persona, lo que plantea algunas dificultades a la hora del punto de vista para manejar quién es culpable, quién no es culpable. En fin, es curioso el ejercicio que ha hecho. A mí me llama también la atención, porque no es común, bueno, pasa con cierta frecuencia, pero es un viaje relativamente complicado, ¿no? Y voy a empezar por ahí, si te parece, Ruth, que es ese viaje de la poesía a la narrativa. Alguien que, digamos que ha empezado a escribir o ha escrito o ha trabajado como poeta, dar ese paso hacia la narrativa. Es una necesidad, es un juego, es una búsqueda de más lectores. Todos sabemos que hay más lectores de novelas que de poesía. Exactamente, ¿cuál es el motivo para ese salto en tu caso? Son distintos motivos los que me llevaron a esto. Pero siempre he escrito distintos géneros. Mi segundo libro fue una novela, pero no una novela negra. También he escrito libros para niños, obras de teatro. Siempre he estado en distintos ámbitos, pero sobre todo me he dedicado a la poesía. Mi poesía era muy descriptiva, muy narrativa. Así que no ha sido un cambio tan grande como os puede parecer. El cambio fue tener que pensar en un argumento constantemente y planificar las sorpresas para los lectores. Y todo lo que tuve que pensar, porque cuando escribo poesía, solo escribo, pero ahora tengo que planificar el argumento.
Siempre he leído tanto poesía como novela negra. He leído todos tus libros hasta que se casó Harry Hull, porque ahí me hizo feliz y quería que se mantuviese él feliz. Y sabía que no iba a ser así. Y cuando salió el siguiente dije, Harry no va a acabar bien, así que lo dejé. Sí. Así que soy una de esas. Es un buen lugar para detenerte en la lectura. De todas maneras, he leído todo tipo de literatura. Mi primer libro salió hace 15 años. Tenía este sueño infantil de escribir una novela negra yo misma. Y pensaba que tenía que ser muy difícil y muy diferente escribir al menos una buena novela negra. Así que empecé hace 2 años a intentarlo y fue como un desafío para mí. ¿Podré hacerlo? Y también un desafío para un compañero, Oslak Nuva, que es escritor, pero también editor, y me dijo, llevas años hablando de escribir una novela negra, ¿por qué no lo haces de una vez? Y dije, venga, vale. Y este ha sido el viaje. Hay yo diría, una mirada social o una mirada sobre la sociedad o incluso un ánimo de crítica social que yo no siempre veo en la novela nórdica. Es decir, me da la sensación de que el tipo de temáticas que abordas y los personajes que escoges te llevan a ese terreno que la convierte en algo más que un enigma, que un misterio, que una intriga, ¿no? Se puede construir una trama criminal en un entorno más o menos neutro y sencillamente mover las piezas, ¿no? Además, en tu caso, la trama es compleja, la forma de contarla es compleja también, a través de los personajes en primera persona, pero en tu libro hay muchos trasfondos que son claros reflejos de la sociedad noruega, desde el funcionamiento de la administración pública, el funcionamiento de la política, el funcionamiento de los medios de comunicación, los malos tratos a los niños, los problemas de integración de la población inmigrante, los recelos de la población noruega originaria respecto a la población que viene de fuera, incluso alguna referencia a la lamentable acción de Breivik, de Anton Breivik, o Anders Breivik, no recuerdo ahora el nombre, en el año 2011, si no recuerdo mal. Es decir, hay muchos asuntos que tienen que ver con la agenda social y política de tu país. Esto está en otra novela nórdica, está quizá en Los padres de la novela nórdica, por lo menos para los lectores de fuera, que son este matrimonio sueco de nombre impronunciable para nosotros, pero que seguro que sabes quiénes son. Pero yo no lo veo tan presente en la novela nórdica actual. ¿Por qué esa inquietud por todos esos temas? No sé si tiene que ver también con tu experiencia profesional o, bueno, no sé. Sí, imagino que tú lees más novela nórdica que yo, pero siempre las novelas dicen algo de la sociedad. Pero creo que mi libro es más político que otros. Pero no fue que pensase, tengo que escribir algo sobre la sociedad noruega. Fue al contrario, de hecho, porque quería escribir una novela negra nacional, doméstica, algo que no es tan habitual. Y lo que me inspiraban eran los libros estadounidenses. Y en los libros estadounidenses siempre se mencionan las relaciones personales. Yo tenía esta pareja, pero quería hablar de algo que no fuera solo una relación, sino que quería que tuviesen sus profesiones, sus problemas reales. Así que le puse algo de thriller político y
creo que el hecho de que trabaje ella en el Ministerio de Justicia tiene que ver con que yo trabajase 8 años en otro ministerio y tenía que volcar esta experiencia en algo, no de una manera directa, pero ahora puedo hacer la crítica, claro. Por eso ella empieza como burócrata y luego pasa a ser alta secretaria. Y esto es bastante secretaria de Estado, y esto es bastante poco habitual. Y esta pareja viene de entornos totalmente distintos. Él viene de una familia rica y ella ha tenido una infancia difícil, casi tan difícil como la de Harry. Y ella esconde su pasado para todas las personas que le rodean, incluso para su marido. Entonces, el libro es sobre sus secretos. Y creo que eso es muy interesante. Para todas nosotras es un miedo, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestros seres queridos no son quienes creemos que son y nos esconden algo? Es verdad que las notas que hay alrededor del libro, incluso de los editores, pues hablan de Gillian Flynn, de Paula Hawkins, es decir, de ese domestic noir, pero en tu novela está ese otro elemento que yo no veo en las novelas de esas autoras, ¿no? Entonces es una mezcla curiosa. Bueno, podemos empezar por aquí, a lo mejor, para plantear una cuestión para todos, ¿no? Hay una lectura de la novela negra nórdica desde el sur, una lectura muy simplificada, pero voy a intentar enunciarla, ¿no? Tal y como circula por ahí. Los autores de novela negra nórdica provienen de sociedades con un alto nivel de bienestar, con un alto nivel de justicia social, percibidos desde fuera con un alto nivel de bienestar y con un alto nivel de justicia social, y lo que buscan, lo que hacen en sus novelas es tratar de cuestionar esa imagen idílica. Esa es una interpretación que se hace sistemáticamente de la novela nórdica cuando la leemos en otros lugares. No es personalmente la que yo hago, pero es la que circula. ¿Estaríais de acuerdo con esa interpretación? ¿Sería vuestra intención de alguna manera o no tiene nada que ver? Empezamos, si quieres, por Ragnar. Sí, creo que hay una parte de verdad en eso, porque como has dicho, se ve a los países nórdicos como países muy pacíficos y tranquilos. Así que creo que los lectores de otras latitudes casi disfrutan sabiendo que no es tan pacífico ni tan tranquila en nuestra sociedad, que también suceden delitos y tenemos problemas que son similares a los de otros lugares. Islandia es bastante pacífica, tenemos muy pocos crímenes graves al año, pero tenemos otros problemas subyacentes. Y eso es lo que intentamos desvelar. También tiene que ver con el contraste, el blanco de la nieve y el rojo de la sangre. Sorry. Sí, estos contrastes son interesantes y quizás son uno de los motivos del éxito nórdico. Pero claro que los autores son muy distintos entre ellos y vienen de lugares muy distintos. Así que no se puede generalizar realmente. Creo que Ragnar está más en la novela negra escandinava más que nosotros. Yo no leo mucha novela negra, ni novela negra escandinava, pero como soy un autor escandinavo, me preguntan sobre la novela negra escandinava y cómo funciona. Y intento pasar por inteligente y leído
pero ahora voy a desvelar que no tengo ni idea. Me alegro que lo digas, porque me hacen esta pregunta todo el rato y hablaba con mi editora. ¿Qué tengo que responder? No tengo ni idea. Quizás hay una tradición, estos abuelos que no puedes pronunciar. A ver, intenta repetirlo. Bueno, más o menos. Entonces abrieron camino para otros muchos autores de novela negra, porque llevaron al género desde los kioscos a las librerías, pero también porque tenían una agenda política al escribir. E hicieron que el público y los autores tuvieran un mandato político en el género, que había que criticar a la sociedad. Había un festival en Noruega hace varios años donde se preguntaba: ¿son los autores de novela negra los que critican a la sociedad, los que se encargan de este trabajo? Tenemos este mandato que antes estaba en los autores de pulp. Es un buen mandato, pero también me gusta tener la libertad y poder centrarme en la condición humana y no solo en la sociedad escandinava. Si nos centramos en las sociedades, no empezaría con las sociedades escandinavas. Estoy de acuerdo en eso. Me interesa más escribir sobre una psicología extraña, pero la sociedad y el ser humano están vinculados, no existen por separado. Y cuando personas de otros campos de la literatura critican a la novela negra, porque esto pasa mucho en Noruega al menos, solemos decir, bueno, sí, es sangriento y comercial, pero escribimos sobre la sociedad y destacamos los problemas que vivimos. La literatura nórdica es, como has mencionado, es muy distinta. Nosotros tres escribimos libros totalmente distintos. Creo que nos has leído a los tres, ¿no? Pero creo que a menudo hay siempre un investigador o investigadora, o un agente de policía, o una periodista, y esto es común a la mayor parte de la novela negra, también fuera de Escandinavia. Y los abuelos empezaron todo esto y creo que han influido en varias generaciones de autores. Después están los suecos como Henning Mankell, que también han influido. No me resisto a haceros si tenéis la información, porque a veces también uno tiene la sensación, leyendo novela negra nórdica, de que se cuenta en ella muchos más crímenes de los que existen en realidad en las sociedades respectivas, ¿no? No hablo de esos pequeños pueblos de 300 habitantes donde ya ha habido 88 asesinatos y por tanto ya ha muerto la mitad del pueblo, ¿no? Pero hay unas cifras que uno piensa, bueno, esto claramente va mucho más allá de la cifra de criminalidad real. ¿Tenéis cifras? Pues yo, por ejemplo, sé la cifra de la gente a la que matan violentamente en España al año. España es un país de 48 millones de habitantes y tenemos aproximadamente 300 homicidios al año. Este es nuestro índice, ¿no? ¿Tenéis datos de, por ejemplo, cuántos homicidios hay al año en Islandia o cuántos homicidios hay al año en Noruega? Well, in Norway, I think En Noruega creo que el número
hace un par de años rozaba los 40 asesinatos. Así que significa que hay más asesinatos per cápita que en España. Esto es una sorpresa para mí. Creo que fue un mal año en Noruega de todas maneras. En Islandia, creo en los últimos 20 años estamos en menos de 2 asesinatos al año. 1 o 2 asesinatos. Es muy pacífica Islandia. Convendrán conmigo que países con tan pocos homicidios hayan producido una industria de la literatura sobre homicidios. Verdaderamente le han sacado mucho rendimiento. Hay otra cuestión que os querría plantear porque a mí me parece interesante. No sé qué opináis de ello, ¿no? Otra sensación que se tiene, y creo que es algo más que una sensación, yo además de la sensación tengo cierta información, es que en las sociedades de las que venís hay una apuesta muy firme por la cultura, por la literatura, por la música, por el teatro, con muchos recursos públicos, además. Recursos públicos que se destinan tanto a fomentar la lectura como a proyectar la cultura en el exterior. ¿Vosotros percibís que eso es así? ¿Percibís que la cultura es realmente un elemento central de vuestras dos sociedades? ¿Percibís que esa apuesta de la sociedad por la cultura también influye en su proyección exterior, que su proyección exterior sea tan grande como es? No, es solo por nuestro talento. Talento. Sí, creo que es correcto. Si preguntas a un par de autores fuera de la novela negra, te dirán que les gustaría tener otras circunstancias mejores y tener más apoyo. Pero sí, creo que tenemos un gran apoyo, tenemos becas para autores, autoras. Yo he tenido una, de hecho. El Estado invierte mucho en compra de libros para las bibliotecas, lo que posibilita que las editoriales publiquen muchos libros que no podrían permitirse de otra manera. Tenemos muchos eventos y festivales que reciben el apoyo del Estado, así que sí, creo que tenemos bastante suerte en comparación con otros países. Y también tenemos la feria de Frankfurt. Y se utiliza mucho dinero en promover la literatura en el extranjero. Al menos en Alemania. Déjame que te pregunte, ¿cuántos escritores a tiempo completo hay en España? Tiempo That can, I mean that can make a living. Que puedan ganarse la vida solo de escribir, que no tengan ningún otro ingreso. Más de 25 o 30 profesionalizados. Okay. 100% nada más que eso, no Yeah, más de 25 o 30. Yeah, that makes sense. Eso tiene sentido. Hace un par de años estaba en Francia y les pregunté cuántos escritores a tiempo completo tenían en Francia. Me dijeron que entre 50 y 60. Y son países con una población que es 10 veces o 20 veces superior a la de Noruega. Y nosotros en Noruega tenemos cientos de escritores. Hay un respaldo a los escritores y a la cultura. Creo que no llegamos a la altura de Noruega, porque es algo fantástico. Pero el mito es que en Islandia hay más escritores que autores. Sí. Más escritores que lectores. Sí. En Islandia todas nacemos con un libro en el estómago. Hay muchas personas en Islandia que escriben.
a lo largo de su vida, todo tipo de libros. Y nosotros venimos de una tradición de sagas, ¿no? De este tipo de historias. Los tenemos en manuscritos y por eso la literatura es muy importante para nosotros. Y otra cosa que apoya también a los escritores en Islandia es que compramos muchos libros. Es una tradición en Islandia, antes de Navidades, casi todos los libros se publican en este periodo, en noviembre y octubre, y se compran como regalos de Navidad. Es un regalo tradicional, recibir un libro por Navidad. Y en Navidad todo el mundo se sienta a leer el libro que ha recibido. Esto es una tradición y creo que eso crea un gran mercado para la venta de libros en tapa dura. Sin eso, creo que habría muchas menos personas que escriben. Por Navidad, cuando está solo en ese pequeño pueblo, se autorregala el mismo un libro que desenvuelve, él mismo se lo autorregala y lo desenvuelve en esa cena de Navidad que hace solo en la comisaría, ¿no? Cuando está de guardia. No sé si existe algún debate en la sociedad noruega, en particular, que es donde más quizás recursos hay, o en la islandesa también, sobre si se debería dar esa ayuda a la cultura. Por ejemplo, aquí en España las ayudas a la cultura son bastante pocas y son muy controvertidas. Por ejemplo, hay unas ayudas mínimas al cine, para que os hagáis una idea. Pues creo que el año pasado las ayudas que recibió todo el cine español, estamos hablando de unas pocas decenas de millones de euros, a lo mejor 40, 50 millones de euros, y eso es muy controvertido entre nosotros, muy controvertido, muy discutido. Hay gente que ve muy mal que se ayude incluso en esa medida tan pequeña a toda una industria cultural como es la industria cinematográfica. En la sociedad noruega hay un debate sobre si el dinero no se debería dedicar, qué sé yo, a atender a los barrios que están menos favorecidos u otro tipo de necesidades. Claro, siempre hay debate y hay una presión sobre el sistema y hay un debate sobre el sistema. Y distintos gobiernos tienen distintos planteamientos. El gobierno actual proviene de la financiación privada de la cultura. Hay un debate. Pero seguimos manteniendo un buen sistema. La tradición islandesa de las sagas y de la... me gustaría preguntaros un poco a los tres, para que cada uno nos lo contéis y también situaros como escritores. Con yo lo he hablado ya en alguna otra ocasión, pero con vosotros dos no. En todo caso le pido a él también su respuesta. La tradición de la que bebéis, es decir, cuáles son los autores, la literatura que para vosotros es inspiradora, de la que sentís que procedéis, en cierto modo, como lectores y también como escritores. Autores que lea y que me gustan. En Islandia tenemos las sagas, pero también tenemos Halldór Laxness, que fue Premio Nobel de Literatura, que es increíble que un país tan pequeño tenga un premio Nobel. Sus libros han influido en toda Islandia. Este sería el gran protagonista de la literatura islandesa. Y luego en novela negra tenemos Adrian Andrésson, que es como el rey de la novela negra islandesa, y antes que él no escribió nada de literatura de novela negra en Islandia, porque, como he dicho, somos una sociedad muy pacífica. Solía leer y sigo leyendo libros de la época dorada de la literatura negra, como Agatha Christie, que son pequeños misterios anticuados, y crecí con eso. Así que creo que esto también me ha influido. Respecto a la novela negra escandinava,
pues durante muchos años no leí nada. Empecé con 2 autores, uno Joe Nesbo, con El Petirrojo, y después Stieg Larsson con su primer libro de la trilogía. Y estos 2 libros los disfruté tanto que empecé a leer más novela negra escandinava y después empecé a escribirla. Mi motivo para empezar a escribir novela negra es que era un lector. No leo tanta novela negra, pero me gustaba Jim Thompson, estadounidense, que escribió estas novelas negras de Hardboiled, que se llamaba. Y algo bastante oscuro y pesado, ¿no? Escribiendo desde la perspectiva de un sociópata en primera persona. Entonces escribía como American Psycho hace muchos años antes de que saliera. Y también me gusta Frank Miller, de novela gráfica, que escribió Sin City y la serie de Batman. Aparte de eso, llegaría a los abuelos escandinavos, pero lo que más me inspiró fueron autores como Bukowski, Hemingway, Sitz, que escribió una primera novela magnífica, que es oscura también, ¿eh? Si hay un tema recurrente en las historias escandinavas, es lo que también vemos en Ibsen, en las obras de Ibsen. Como has dicho, secuencias oscuras, ¿no? Secretos de la familia que salen a la superficie, porque son personas que no hablan demasiado, que la conversación no fluye en la mesa, es una mesa silenciosa. Así que cuando surgen estos secretos es algo muy serio. Diría que mi mayor inspiración e influencia como escritor vinculado con la novela negra escandinava es Ibsen. Hay muchas de sus obras en las que yo veo argumentos de novela negra. Pues yo repetiría las referencias porque hay una combinación de distintas lecturas. Mis padres tenían libros de bolsillo de novela negra inglesa y en mi pueblo, en el pueblo de al lado al mío, en el oeste, estaba un colector de poesía que me impresionó también. Teníamos también a Agatha Christie, a todas estas escritoras y escritores clásicos. Y también me he leído los libros de Harry Hull, como ya os he dicho. Y también de Stieg Larsson me he leído los libros. Pero creo que mi escritura está influenciada no solo por las novelas negras, sino también por la poesía y por novelas estadounidenses que no eran del género negro. Es una combinación. Y a día de hoy creo que también me influye las series de televisión. Una de mis personajes viene de Claire en House of Cards. Mi Clara. Da un gran placer ver estas series. Es un placer culpable, pero aprendes mucho también. Así que me han influido mucho. Cuando me invitaron a este festival,
mi esposo y yo estábamos viendo un par de temporadas de esta gran serie española, La Casa de Papel. Así que dije, ¡ay! Voy a Madrid. Y la editora me llevó a la Casa de la Moneda y me tomé un selfie delante de ella. Y le comento a todo el mundo en Noruega que tiene que ver esa serie, porque tiene la parte de emocionante, divertida, es especial, es trepidante. Y hay veces que necesitamos tener estos elementos, ¿no? El humor. Me gusta esa serie. Me encantaría que mis libros salieran así. We are almost out of time and I don't want to finish this. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer tenemos por ahí un micrófono para por lo menos recoger una o dos preguntas del público si alguien quiere hacerlas. ¿Alguien se anima? Sí, por ahí. Hola. La pregunta va para Ruth. Me he leído su libro y me gustó mucho. Y me preguntaba todo el tiempo cómo había conseguido caracterizar también la profesión de los dos protagonistas. Por ejemplo, el médico habla mucho sobre cuando está en el trabajo, sobre su profesión y sobre problemas o pacientes que vienen. ¿Cómo, o sea, has hecho medicina o no sé? No, my sister is. No, mi hermana es la lista y es la que estudió medicina, pero no me ayudó mucho. En esa parte hice mucha investigación porque pensé que iba a ser un desastre si tenía a este médico y a los enfermeros haciendo algo no realista. Cualquier enfermera que leyera el libro se daría cuenta de que había fallos. Así que pasé mucho tiempo investigando y tuve la ayuda de muchas personas y que se releyeron esos capítulos. Así que no te quiero decepcionar, pero sí, investigué mucho. Y sobre el trabajo de Clara, pues me resultó más fácil. Hablé con algunos compañeros y fue fácil, de todas maneras. Escribir la novela. Creo que has dicho antes 2 años o a couple of years. Yeah, I think. Sí, entre 2 años y 1 año y medio. Pasé mucho tiempo profundizando en los personajes porque creo que es el tipo de libro de novela negra donde se precisan personajes complejos, porque si no, se cae a pedazos. Gracias. Quería preguntarle al señor Nesbo cómo afrontó el reto de versionar Macbeth, si tuvo dudas sobre aceptar un reto de semejante envergadura y si está satisfecho con el resultado, con las críticas que ha recibido al respecto. Gracias. Me preocupaban un poco las críticas cuando me publicaron en Reino Unido. Pero las críticas fueron muy generosas y me emocionó mucho que expertos en Shakespeare de Reino Unido adoraran la novela. Y el resultado de las críticas que he leído son buenas. Quizás mis agentes literarios solo me mandan las buenas críticas, pero bueno. No estaba seguro de si quería hacerlo, porque normalmente me gusta trabajar sobre mis propias ideas. Pero en este caso tenía
una relación especial, no con toda la obra de Shakespeare, pero en Noruega, por ejemplo, no nos enseñan sobre Shakespeare, pero había visto la película Macbeth cuando era muy joven y eso me llevó a querer leer Macbeth en inglés, que fue imposible cuando tenía 13 años. De hecho, sigue siendo bastante imposible para mí leer Shakespeare en inglés, pero encontrar una traducción al noruego que es buena. Entonces, Macbeth viene conmigo desde entonces, y entonces solo puse una condición, que si me daban Macbeth sí que lo hacía. Cuando me dijeron que sí que podía hacer la versión de Macbeth, pues no sentí la presión en el proceso de escritura, porque es un trabajo muy solitario. Estás solo tú y tu ordenador. Para mí no hay lectores, no hay editorial, nada. Estamos yo y la historia. Y desde que era niño, he estado creando historias. Así que en este caso había alguien que había escrito una sinopsis de la historia, alguien con bastante talento, un tal William, pero aparte de eso, no fue tan diferente de otros procesos de escritura. La última, sí, pues ya la última, de verdad. Buenas tardes. Había comentado Ruth antes que consumía muchas series en televisión, incluso que una serie que le estaba gustando mucho era La Casa de Papel. Me gustaría saber si en general a los tres les gustaría ver sus libros reflejados tanto en esas series o en el cine. Yes, I would. Sí, me encantaría. Pero es siempre un trabajo que está en proceso. No sé si esta serie va a salir, pero hay otra serie que es sobre una agente de policía que seguramente llegue a la televisión. Claro, sería fantástico si sucediera. Los derechos de mi libro están vendidos, pero esto no significa necesariamente que llegue a la televisión, así que habrá que verlo. ¿Quieres contar tu experiencia? My experience? Sí. You mean Snowman? ¿Te refieres al muñeco de nieve? En general, creo que las novelas son novelas y que deben quedarse novelas y se quedan como novelas. Las adaptaciones a películas y a series son otras historias. No creo que una novela que funcione tenga que ser adaptada a serie de televisión, aunque podría ser algo bueno puede ser un buen comienzo para una serie de televisión. Y me gusta que directores con talento admiren mis novelas como para adaptarlas, como yo he utilizado a William Shakespeare, ¿no? Utilizo su material para contar mi historia u otra historia. Esto fue con el director del Muñeco de Nieve. Es un director con mucho talento y me dijo que quería contar una historia distinta de la que aparece en el libro. Y para mí eso fue una buena idea. Y sigue pareciéndome una buena idea. Que tomes el trabajo de otra persona y te lo apropies. Porque somos contadores de historias. Había un escritor canadiense que dijo que escribió El paciente inglés, que fue una película de éxito, y tenía un compañero cuya novela había sido adaptada a película y la película era terrible. Y la vio en el Festival de Toronto y dijo, ¡ay, mira lo que me han hecho!
y dijeron, no han hecho nada con el libro, han hecho otra historia, así lo veo yo. De haber visto algún libro convertido en película, se convierte en otra cosa, es la obra de su director. Y yo desde aquí, desde esto que es un festival literario, me gustaría invitar a todo el mundo a que sigan leyendo, que las historias están en los libros, luego si se hacen películas, pues estupendo. Muchas gracias a todos, gracias a los tres y hasta siempre. Thank you.